Vamos a rever el contenido que hemos venido trabajando en esta etapa. El contenido es función y entre esas funciones hemos dado la importancia a la función racional. En primer lugar te presento el formato general, que sería una expresión racional 1 sobre x, es lo que nosotros vamos a definir la función en x. Escucha muy bien el vocabulario matemático que te va a servir a entender lo que hemos planteado en la teoría y cuál es el objetivo de la misma. Una de las cosas que se te preguntó es, en el caso de una función racional, ¿dónde se encuentra la variable x? Si observas, la variable x se encuentra en el denominador. Por lo tanto, por eso se la define función racional. Si está en el denominador, tiene un comportamiento especial su dominio. Si vamos a hacer una figura de análisis, ¿te acordás que una figura de análisis simplemente trabajamos de esta manera, donde presentamos un eje X e Y? Y lo que vamos a observar es en una tabla, si querés podemos trabajar una tabla, y va a decir, bueno, tomo valores, en la cual si x toma el valor 1, nuestra función o nuestra imagen cuando x es igual a 1, esto será 1. Si x es igual a menos 1, su imagen va a ser menos 1. ¿Qué te sucede? Lo vamos a poner aquí. Imagínate que cuando x es igual a 1, esto nos da su imagen 1, y cuando x es igual a menos 1, su imagen es menos 1. Entonces allí tenemos 2 puntos. ¿Qué es lo que sucede cuando nos aproximamos? Entonces yo voy a mirar esta flechita que está acá. ¿Qué sucede si yo trabajo x cada vez más próximos a 0 de x? Entonces puedo jugar con 0.5. Eso me va a generar trabajar lo siguiente. 1 dividido 0,5. ¿Lo podés hacer en la calculadora? Sí. Aquí esto va a ser igual a 1 dividido 5 sobre 10. Esto por la operación de la división te va a dar 10 quintos. Por lo tanto se puede simplificar y observar. Nos queda 2. Por lo tanto, cuando x es igual a 0,5, que es un valor que está entre 0 y 1, el resultado es 2. ¿Qué sucede si en vez de tomar un valor más cerquita de 0, tomo un valor más alejado de 1? Suponete el 2. Esto nos daría un medio. Quiero que juegues con este detallito que vamos a trabajar acá. Cuando es 2 es un medio. Vos ya más o menos en el GeoGebra manifestaste que el comportamiento de estos puntos iban a estar dentro de una curva con ese aspecto. Cuando trabajaras este aspecto, lo importante es detectar lo siguiente. ¿Qué te sucede cuando x es igual a 0? 1 sobre 0 no existe, no está definido, no definido en ella. ¿Por qué? En una de las respuestas que manifestaste es que no se puede dividir por 0 y tenés razón. ¿Qué significa entonces eso? Eso te va a determinar que el dominio de la función f de x determinada por 1 sobre x van a ser ¿quiénes? Todos los reales, menos un valor que no vas a poder trabajar, el 0. Eso significa que el dominio tiene una restricción. Hay valor o valores en la cual no se puede tomar porque no está definido. Entonces, ¿qué quiere decir que este valor no está definido? Que cuando más me aproxime a 0, y ahora nuevamente le doy importancia a esa flechita que me dice, cuando mi x, justamente mi x, tienda a más, en este caso, cuando mi x tienda a 0, en este caso, ¿qué es lo que te va a pasar con su imagen? Fíjate que van a ser cada vez valores muy grandes. Entonces, va a existir alguna imagen cuando x sea igual a 0. Lo dijiste acá en la tabla, dijiste que no estaba definido.
Entonces, aquí aparece lo que es una recta punteada que en este caso se comparte con el eje Y. Esa recta punteada se la llama asíntota y en este caso es una asíntota vertical. Representa en este caso el valor en la cual la función no está definida. También en otra de las preguntas que te generé fue preguntarte qué sucede con esta expresión que tenés acá. El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, que es mi función. Esto no es nada más ni nada menos que una forma de expresar lo que yo estoy buscando acá. ¿Qué sucede con nuestra imagen cuando x tiende a infinito? Entonces es como que me voy a valores extremadamente grandes. Fíjate vos que si vos seguís en el GeoGebra, vamos a jugar con eso aquí, y vas a observar que se aleja de la asíntota vertical, que es otra de las respuestas que planteaste. Pero lo que generas acá en realidad es otra asíntota. ¿Y sabés cuál es la asíntota? 0. Pero ¿por qué la asíntota es 0? Porque a medida que vos te alejes por el eje X, vas a obtener un valor cada vez más próximo a 0, pero nunca 0. Por lo tanto, lo mismo que te sucede en este intervalo de 0 a más infinito, te sucede de 0 a menos infinito. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, la curva se aproxima a 0, pero no lo toca. Por lo tanto, allí decimos que nuevamente existe una asíntota que coincide en este caso con el eje x. Esa, si querés, la vamos a plantear con un azul simplemente para que la manipules. Allí aparece por primera vez elementos en la cual te van a generar lo que nosotros hemos llamado asíntotas. Nunca habías trabajado la información, en este caso las características de asíntota. Las que reconocemos en nuestro trabajo es la función asíntota vertical y horizontal. También hay oblicua, pero en este caso la vamos a dejar a un costado. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? ¿Cuál es el límite de la función que en este caso estamos planteando cuando x tiende a más infinito? Tiende a 0. Ustedes en toda la información manejaban que se alejaba de la asíntota vertical. No es tan, no es incorrecta la respuesta, pero en realidad lo que estamos viendo es que directamente tiende a 0. Y es ahí donde yo voy a poder plantearme una asíntota, en este caso horizontal. Quiero mostrarte, por ejemplo, otro de los casos que tuviste que plantear, que fue la función racional. Nuevamente, ¿por qué es una función racional? Porque está, tiene el formato de una racionalización, de una fracción. Entonces aquí observa que x, que es la variable independiente, se encuentra en el denominador. Por eso esto es una fracción, es una fracción y es una función racional. Este es mi eje cartesiano, que ya dejó de ser tal vez una figura de análisis, y tenemos lo que es la recolección de datos. Nuevamente acá me va a determinar cuál es el dominio de la función. ¿Por qué? Porque acá me va a aparecer un valor x en la cual no podré usarlo. ¿Cuál es ese valor x que no podré solucionar, que no va a estar definido en ella? Justamente en x igual a 1. ¿Por qué? Porque cuando x sea igual a 1, esto te va a quedar 1 sobre 1 menos 1, pero esto es 1 sobre 0. Pero 1 sobre 0 no está definido. Por lo tanto, allí inmediatamente me va a decir lo siguiente: una recta paralela al eje Y se va a trasladar, en este caso en x igual a 1, donde veamos que la traslación me va a decir que acá el dominio de la función
en este caso f de x, van a ser nuevamente todos los reales. Podés tomar todos los reales, menos, en este caso, o lo exceptúa a un elemento, que es el elemento 1. Ahora, ¿qué te va a suceder con los x cuando los corramos hacia, si querés lo podemos decir, hacia la derecha? ¿Y qué va a suceder con los x cuando los corramos a la izquierda de 1? Porque en este caso el punto de conflicto es 1. Entonces, es claro que cuando yo tengo una función racional, tengo que reconocer cuáles son, en este caso, las asíntotas. ¿Y cómo la vamos a construir? A partir de reconocer que el dominio tiene una restricción. Hay algo que no podemos usar. Y en este caso es 1. X igual a 1 no va a tener imagen. Eso es lo que te quiere decir. Entonces ahora, si x es igual a 0, ¿tendrá imagen? Fíjate que si lo reemplazo, esto va a ser igual a menos 1. Entonces, cuando x valga 0, y va a valer menos 1. Y entonces lo único que voy a generar es movimientos. Si x es igual a menos 1, vamos a tener 1 sobre menos 1, menos 1. Esto es 1 menos 1 medio. Entonces, cuando es 1, esto va a ser menos 1 medio. Otra vez puedo jugar con el comportamiento que tiene aquí y lo que vamos a generar es que cuando x valga 2, y va a valer 1. La figura nuevamente es el mismo comportamiento. Lo que vas a ver es observar que si lo haces por GeoGebra es mucho más fácil. No es necesario que, digamos, el GeoGebra lo que te permite es hacer dibujos mucho más bonitos. Lo que estamos haciendo acá es, suponiendo que no tenemos el GeoGebra, ustedes pueden presentar un trabajo de esta manera. Entonces otra vez es una hipérbola, así la mencionaron y esa es la definición. Y lo que estamos viendo claramente, la asíntota. Vamos a decir, mira, x puede tomar cualquier valor excepto el 1. Por lo tanto, aquí aparece la asíntota vertical. La vamos a marcar. Asíntota vertical, ¿en dónde? En x igual a 1. ¿Quién te definía eso? El dominio. Y ahí lo tenés. Entonces, ella es la que te define, en este caso, dónde van a encontrarse las asíntotas verticales. ¿Dónde se van a ubicar las asíntotas horizontales? Justamente cuando nosotros analicemos qué pasa con el límite cuando x es nuestro valor que se mueve sobre el eje horizontal, tiende a más infinito de mi función, o cuando ese límite tiende a menos infinito. Simplemente está preguntándote que voy a decir, bueno, pero no sé, esto es un término en cálculo numérico que puede representar distintos casos, pero acá solamente te quiere plantear qué cosa. Hacer una recolección de datos, se acabó el problema. Es decir, si x tiende a más infinito, yo puedo jugar con números tan grandes como quiera trabajarlos, cualquiera. Entonces, en este caso, mi f de x, ¿quién es mi f de x? Es la imagen que le corresponde al x, en este caso, que has elegido. Entonces, acá va a ser 1 sobre 1 menos, estoy en lo correcto, en este caso va a ser 1000 menos 1. En este caso va a ser 10.000 menos 1. Si ustedes observan estos resultados, plantéenlo en una calculadora, van a tender a 0, pero nunca van a poder ser 0. Eso apareció en una de sus imágenes en GeoGebra que plantearon escala en una situación. Fue uno de los dibujos que plantearon y en donde se podía visualizar esta curva que es como que se acercaba, pero nunca tenía una intersección con el eje X. Entonces se podía visualizar que tanto X tienda a más infinito o tienda a menos infinito,
justamente la imagen tiende a 0. Por lo tanto, en este caso, nuestra función, en este caso, va a tener una asíntota horizontal, en donde, si es horizontal, ¿por dónde pasa? Por I igual a 0. Allí es la clave. La asíntota horizontal podría haber sido cualquiera, permítanme en un dibujo sencillo y con esto terminamos, puede ser cualquiera en la cual I se hubiera convertido en una constante. Entonces, esta, en este caso, sería una asíntota horizontal y, por ejemplo, estamos haciendo simplemente un ejemplo, un corrimiento de la hipérbola, así la han mencionado ustedes, donde lo que observamos es que hay un corrimiento de la asíntota horizontal paralela al eje X y justamente la asíntota vertical seguiría coincidiendo con el eje Y. Son distintas funciones racionales que van a tener distintos comportamientos, pero de algo tienen que estar seguros, que X siempre va a estar en el denominador. Por eso se llama función racional.